Terminábamos de hablar en la primera parte de este tema de las mezclas aditiva y subtractiva. Y os decía que entraríamos ahora en las teorías de la percepción del color per se. La primera, que inicia esta sección titulada tricromaticidad, es la teoría tricromática, que debemos a Young, que es un físico, y a Helmholtz, que es el de la inferencia inconsciente. Esta teoría básicamente nos propone que existen tres sensaciones de color, cada una asociada a un receptor biológico diferente, los ya famosos conos. Tenemos un cono pequeño, S de small, que se encarga del azul. Tenemos un cono mediano, M de medium, que es el asociado al verde. Y por último tenemos uno grande, L de large, que es el que se asocia al rojo. Cada uno de estos conos percibe preferentemente longitudes de onda relacionadas con ese color. Y son un poco las determinantes, células arriba, de la percepción de ese color en particular. Otro de los apoyos a la teoría tricromática son las discromatopsias, las alteraciones en la percepción del color, que aquí las tenemos muy bien representadas. Cuando nos falta un cono, vemos la gama de colores sin la información que nos da ese cono, y por tanto de una forma diferente. Y si nos faltan dos conos o más, ya directamente perdemos la percepción del color. ¿Por qué si solo nos faltan dos conos, ya vemos en blanco y negro? Porque la percepción del color, en lugar de tomar los conos por separado, por ejemplo, el rojo tiene un 90% de activación en rojo y ya está, lo que hace es tomarlos en conjunto. El rojo no es un 90% de cono rojo activado, es un 90% de cono rojo activado, a la vez que un 0% de cono verde activado y un 0% de cono azul activado. No es 90 y ya está de cono rojo, sino que es 90, 0, 0. Y cuando perdemos ese 0, 0, no podemos comparar el 90 con nada y no sabemos en realidad si es un rojo o en realidad es un azul. Por tanto, simplemente tenemos una intensidad. 90, mucha intensidad, pues un blanco clarito. Un gris clarito, perdón. Por eso, perder dos conos ya nos impide comparar y básicamente es como si tuviésemos bastones. Porque está solo tenemos ese cono y es de la misma manera que solo tenemos un tipo de bastón. Muy bien, esta teoría empezó en el siglo XIX y tuvo varias décadas de esplendor, pero empezaron a aparecer espinitas, cosas que hicieron dudar de que de verdad hubiese solo tres colores. La primera de ellas es el amarillo. El amarillo, pues podemos pensar por ejemplo en el parchís, es un color que tiene mucha presencia en nuestro lenguaje. Cuando nos preguntan en el cole, quizás os haya ocurrido, colores principales, además del rojo, el verde y el azul, solemos decir el amarillo. ¿Por qué el amarillo tiene este lugar tan especial? Que aun sin ser un color asociado a un cono, lo pongamos a la altura de los colores que sí están asociados a conos. Segunda espinita, la ausencia en la lengua de nombres para determinadas combinaciones de colores. Igual que tenemos un nombre para la mezcla de rojo y amarillo, de naranja, no tenemos un nombre para la mezcla de rojo y verde, ni para la mezcla de azul y amarillo. Ojo, mezcla de luces, que azul y amarillo cuando mezclamos pigmentos sí queda verde. ¿Por qué no hay nombres para estas combinaciones y sí para otras? Como ya decía, rojo y amarillo queda naranja o rojo y azul queda violeta. Segunda espinita. Tercera espinita. Las discromatopsias. Lo mismo que apoyaba la teoría tricromática, ahora nos hace dudar de ella, porque al fin y al cabo, ¿por qué si nos falta tanto el cono rojo como el cono verde, vemos de la misma manera? O sea, si nos faltan conos diferentes, ¿no tendríamos que ver de forma distinta? Y por último, la cuarta espinita sería el posefecto de color. Pero el posefecto de color en realidad sí que es explicable desde la teoría tricromática. Es posible, como menciona en el libro, que se dudase a raíz del posefecto de color de la preponderancia de la teoría tricromática. Pero esto no está tan claro. En el libro menciona que con el posefecto de color vemos colores oponentes, pero esto no es cierto. Lo que vemos en realidad son colores complementarios. Podéis creerme a mí, o bien podéis creer la ya famosa Universidad de Hannover, que nos lo indica en esta frase. O sea, prácticamente lo dice directamente, que una imagen secundaria, que es lo que tenemos después del posefecto,
es en realidad un color complementario, que no es lo mismo, que los colores oponentes. Y si ni me creéis a mí ni creéis a la Universidad de Hannover, no pasa nada, hacéis bien, porque lo mejor es comprobarlo por vosotros mismos. El color oponente del rojo es el verde, lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, mientras que el color complementario es el que está opuesto en el círculo cromático. Si ponemos el rojo aquí, el complementario sería este azul turquesa. Entonces, vamos a provocarnos un posefecto de color, para así ver concretamente de qué estamos hablando con posefecto. Y vamos a ver quién tiene razón de los dos. Adelante. El objetivo es mirar a esta crucecita de aquí durante 30 segundos. De los 30 segundos se encarga la animación y lo que hará después de esos 30 segundos es quitar el círculo rojo y dejar la pantalla en blanco. Si veis que el círculo fluctúa o como que se empieza a difuminar, no pasa nada, es normal. La esquizofrenia todavía no está en vuestra vida. Entonces démosle unos segunditos más y veamos cuál es el color que aparece después de que desaparezca el círculo. Ahí está. Yo estoy viendo claramente un azul turquesa, el color que está enfrente, que es el color complementario al rojo, no el color oponente. Y esto mantiene la teoría tricromática. Para entender por qué, os voy a explicar qué está pasando cuando ocurre este posefecto. Básicamente es que las neuronas encargadas de percibir el color se cansan. Entonces, después de percibir mucho tiempo rojo en la misma posición, esas neuronas están cansadas de percibir rojo y lo perciben menos. Si antes percibían 90, pues pasan a percibir un 50. ¿Qué pasa cuando pasamos a mirar blanco? Que el blanco, como tiene colores de todas las longitudes de onda, lo que sucede es que los rojos, como están nuestras neuronas cansadas, los percibiremos menos. Y por tanto, en comparación, los verdes y los azules los percibiremos más. El color que saldrá resultará una mezcla de verde y azul, que es como tenemos aquí, mezcla de verde y azul, un azul turquesa. Por tanto, esto de ninguna manera refuta la teoría trigonométrica. Al fin y al cabo, si nos cansan los conos rojos, pues vemos una mezcla de verde y azul. Pero en el libro menciona que esto es una de las espinitas de la teoría tricromática, así que, pues como siempre, si aparece en el examen, haced caso al libro, no me hagáis caso a mí. Aunque creáis que tengo razón, daos ese punto, acertar esa pregunta, merece la pena. Muy bien, volviendo a las diapositivas, tenemos estas 4 espinitas, aunque esta cuarta sea de dudosa fiabilidad. Y me parece interesante resaltar sobre el posefecto de color que el tema del posefecto es algo que va a aparecer a lo largo del temario. Este es el posefecto de color, pero vamos a tener, por ejemplo, otros posefectos, como el de movimiento. Y todos los posefectos funcionan igual. En este caso, lo que se da es una adaptación cromática, pero el proceso va a ser el mismo. Vamos a mantenernos mirando algo durante mucho tiempo, ciertas neuronas de nuestra cabecita se van a adaptar cromáticamente o al movimiento o a alguna otra cosa, y esas neuronas van a estar cansadas y cuando miremos a algo que tiene una mezcla mucho más completa de componentes, en este caso de colores, las neuronas cansadas van a percibir su componente menos, en este caso el rojo, y van a ver otra cosa. Y ese será el posefecto. Esa visión extra, esa after image, imagen posterior, imagen secundaria, que nos queda porque algunas de nuestras neuronas se han cansado de mirar mucho rato lo mismo. Entonces, ahí lo dejo. Importante de quedarse del posefecto, que tras mirar algo mucho tiempo, ciertas neuronas se cansan, adaptación cromática en este caso, y eso provoca que luego tengamos un efecto por ese cansancio, el posefecto, ese círculo azul turquesa. Muy bien. Pasamos pues a ver qué es esto de los colores oponentes, procesamiento oponente. ¿Qué pasa? Que se propone que en realidad los colores se perciben por parejas y los detectores de colores no son en realidad como los conos, que o están inactivos o están activos, sino que pueden estar de forma activa o activos en negativo, inhibiendo, de forma inhibida. Lo podemos ver mejor aquí. Hering es el primero en proponer una teoría de procesamiento oponente. Nos dice que el amarillo son unos receptores que están muy activos, mientras que la sensación azul se da cuando el mismo receptor del amarillo
está inhibiendo en lugar de activando. Y lo mismo con el rojo y el verde. El rojo es la sensación del receptor rojiverde cuando está activando y el verde es la sensación del receptor rojiverde cuando está inhibiendo. Hay una célula bifásica, es lo que se llama esto, de que dos fases, o sea que va por los dos lados. Por un lado se activa y genera sensación de color rojo y por otro lado se inhibe y genera sensación de color verde. Y por último, Hering propone una tercera que se encargaría del negro y el blanco. Hurwitz y Jameson son los primeros en demostrar experimentalmente que esto es así. Demuestran que o percibimos sensación de rojo o percibimos sensación de verde, pero no es posible percibir las dos. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y por último, tenemos a la pareja de los de Valois, o sea, la pareja de hecho, hombre y mujer, que hacían cosas en la cama. Y esta pareja lo que hace es encontrar el fundamento biológico, el mecanismo biológico subyacente, o sea, las células que se encargan de esta función y descubren que efectivamente hay un receptor bifásico de amarillo y azul, otro de rojo y verde, pero en cuanto a blanco y negro tenemos células monofásicas, o están inactivas y no nos dicen nada, o cuando se activan nos hablan de negro. Y luego hay otra que o está inactiva, o cuando se activa nos habla de blanco. Es un poco una pequeña diferencia respecto a la propuesta de Hering, pero esta es la real. Estas son las células que sí que existen, observadas con microscopio u otros mecanismos. Entonces, ¿cómo encaja ahora? Vamos a volver a los problemas de la teoría tricromática. Todo esto. Pues el amarillo evidentemente es un color relevante porque está de pareja con el azul en el procesamiento oponente. No existen pares rojo-verde y azul-amarillo porque parten del mismo receptor. Al fin y al cabo, un color es rojo o es verde, pero no puede ser la mezcla de ambos. Por tanto, no tenemos ninguna palabra para la mezcla. No existe la posibilidad de percibir esa mezcla. Y por otro lado, que cuando perdamos el cono rojo nos suceda lo mismo que cuando perdemos el cono verde, tiene sentido porque si los colores van por parejas, con que perdamos uno, se rompe la pareja y ya no podemos utilizar en realidad la célula rojo-verde. Por tanto, el resultado es el mismo. Perdamos el cono rojo o perdamos el cono verde. ¿Y qué quiere decir todo esto? O sea, ¿cómo encaja que tengamos unos conos, que de hecho los tenemos, que cada uno percibe o en rojo, o en verde o en azul? Y luego que aquí hay unas células que unas van o al amarillo o al azul y otras van o al rojo o al verde. Lo que sucede es que son distintas fases de la percepción. Esto está en la parte de material del tema 2 que se quita, en la zona del núcleo geniculado lateral. Tenemos unas células, mientras que los conos son parte de la retina, aquí ya estamos hablando del cerebro, que se encargan de procesar los conos de otra manera. Hacen una traducción, pasan a otro lenguaje. En el ojo el lenguaje es RGB, pero cuando llega al cerebro el lenguaje pasa a ser pareja amarillo-azul, pareja rojo-verde. Entonces, ambos tenían razón, tanto los tricromáticos como los de procesamiento oponente, simplemente son fases diferentes. Primero es la fase tricromática y luego es la fase de procesamiento oponente. Entonces, para terminar con esta segunda teoría, los experimentos de Hurwitz y Jameson decíamos que demostraban que existían estos pares de colores experimentalmente, antes incluso de que se encontrase las células subyacentes que hacían esta función. ¿Cómo lo hicieron? Con lo que llaman experimentos de cancelación del matiz. Te ponían un color, rojizo pongamos, y te decían, añádele verde hasta que deje de ser rojizo. Y tú le añadías verde hasta un punto en el que se volvía pues o azul o amarillo o alguna otra cosa, pero no era ni verde ni rojo. No le veías nada verde y nada rojo. Y repitieron este proceso para todos los colores del espectro visual y luego para la pareja azul y amarillo. Y montaron esta gráfica, pues por ejemplo, si a este color de aquí, que es, como es longitud de onda corta, os doy tiempo para que lo penséis. ¿Qué color es el que hay aquí? Violeta. Este color que es un violeta, pues le hemos tenido que añadir un poquito de verde para quitar el rojo que tenía y marcamos aquí que tiene esto de rojo. Cuando estábamos con el amarillo y el azul, a este violeta de aquí le hemos tenido que añadir mucho azul para quitarle mucho amarillo para quitarle el azul que tenía. Entonces tenemos que el violeta, que le hemos quitado rojo a través de verde,
y azul a través de amarillo, tiene bastante rojo y mucho azul. Y seguimos haciendo esto con todos los colores. Por aquí están los azules, empiezan a aparecer los verdes, pasamos a los amarillos, por aquí ya entramos en los anaranjados y esto ya es la zona roja. Hurwitz y Jameson mapearon de esta manera todo el espectro visual y llegaron a la conclusión de que un color o es rojo o es verde y un color o es azul o es amarillo. Van por pares y no se puede ser las dos cosas a la vez. Esto es lo importante. Hurwitz y Jameson demostraron experimentalmente el procesamiento oponente y lo hicieron con estos experimentos de cancelación de matiz. Muy bien, por último, el libro termina hablándonos de la categorización del color, de qué etiquetas ponemos al color y un poco de la relación entre color, lenguaje y cultura. De aquí hay dos puntos importantes con los que quedarse. Por un lado, que a través de investigar hasta 98 culturas, me he confundido, encontraron que todas usaban las mismas 16 palabras de colores. Esto quiere decir que las palabras se referían a las mismas 16 sensaciones de colores, no que fuesen las mismas palabras, evidentemente. Esas sensaciones eran las que os muestro aquí, las que os enumero aquí. Pues por ejemplo, rojo, verde, negro, marrón, y también había 4 que se referían a grupos de colores, como pueden ser colores cálidos y colores fríos. El otro punto importante de esta sección es que el procesamiento de un objeto con su color apropiado, como una fresa roja, activa zonas diferentes del cerebro que el procesamiento de un color incongruente, como una fresa azul, o de fresas en blanco y negro. Es decir, que cuando percibimos un objeto con el color normal, el color que le pertenece de forma natural, lo procesamos de manera diferente a cuando lo percibimos con otro color, cualquiera que sea. Esto nos dice que no procesamos el color separado del objeto, es decir, que no es que el color vaya en paralelo por un lado y el objeto en cuestión vaya en paralelo por otro, sino que estos procesos hablan entre sí, hay cierta interacción. Vamos a ver esto con más detalle y esta idea en particular de que color y objeto están entrelazados, de que dos cosas están entrelazadas, cuando hablemos de la Gestalt y su famoso que, al fin y al cabo, el todo es más que la suma de las partes. Si esto fuese la suma de las partes, daría igual percibir el color por un lado y el objeto por el otro. No se activarían zonas diferentes del cerebro. Y aquí acaba el tema 2. Muchas gracias.